Durante siglos nos enseñaron que la Tierra es una esfera suspendida en el espacio, girando a velocidades imposibles y viajando alrededor del Sol. Lo aprendimos en libros, mapas y salones de clase. Pero para quienes cuestionan la versión oficial, esa imagen podría ser el engaño mayor de la historia. La teoría de la Tierra plana sostiene que vivimos sobre una superficie inmensa, rodeada por una barrera de hielo y cubierta por una especie de firmamento. Según sus defensores, la Antártida no sería un continente, sino el límite exterior del mundo conocido. Más allá podría existir territorio prohibido, oculto por gobiernos y organizaciones internacionales. Una de las sospechas nace de algo aparentemente simple. El horizonte siempre parece plano. Desde playas, montañas y aviones, la curvatura no es evidente para el ojo humano. Los creyentes aseguran que, si viviéramos sobre una esfera, los edificios y barcos deberían desaparecer mucho más rápido bajo la curva. La ciencia responde que el tamaño del planeta hace que la curvatura sea difícil de percibir a corta distancia y que la refracción atmosférica puede alterar lo que vemos. También están las fotografías del espacio. Las agencias espaciales publican imágenes de una Tierra redonda, pero los conspiracionistas señalan cambios en colores, proporciones, nubes y continentes. Acusan a las instituciones de utilizar composiciones digitales y efectos visuales. La versión oficial reconoce que muchas imágenes son procesadas o formadas con varias tomas, aunque eso no significa que el planeta sea falso. El argumento más poderoso contra la Tierra plana no depende de una sola agencia. La sombra curva de la Tierra durante los eclipses lunares, las distintas estrellas visibles según la latitud, los usos horarios, las rutas de navegación y la forma en que los objetos desaparecen en el horizonte coinciden con un planeta esférico. Además, cualquier persona puede repetir experimentos con sombras, telescopios, globos meteorológicos y mediciones a larga distancia. Pero entonces surge la pregunta conspirativa. Si la evidencia apunta a una esfera, ¿por qué tanta gente desconfía? Tal vez porque las instituciones han mentido antes. Operaciones secretas, documentos ocultos y propaganda demostraron que los gobiernos son capaces de manipular la verdad. Esa historia de engaños convirtió cualquier contradicción en combustible para una sospecha mayor. Los defensores de la Tierra plana afirman que el objetivo sería controlar nuestra percepción. Si las personas creen vivir en un planeta pequeño dentro de un universo infinito, podrían sentirse insignificantes, aisladas y dependientes de quienes interpretan el cosmos por ellas. Según esta teoría, ocultar la verdadera forma del mundo también ocultaría nuestro origen, nuestro propósito y los territorios que existirían más allá del hielo. Sin embargo, una conspiración de esa magnitud requeriría el silencio coordinado de científicos, pilotos, marinos, astrónomos, ingenieros, empresas privadas y gobiernos enemigos. No bastaría con controlar a una agencia espacial. Tendrían que falsificarse satélites, comunicaciones, rutas aéreas, eclipses y observaciones realizadas desde países que compiten entre sí. La verdadera evidencia no demuestra una Tierra plana. Demuestra que vivimos sobre un planeta aproximadamente esférico, ligeramente achatado en los polos. Pero la existencia de pruebas no siempre destruye una teoría. A veces la fortalece, porque toda refutación es interpretada como parte del encubrimiento. Quizá el misterio no esté en la forma de la Tierra, sino en nuestra relación con la verdad. Cuando la confianza desaparece, incluso el horizonte puede convertirse en una frontera sospechosa. Y mientras unos miran al cielo buscando la curvatura, otros observan a quienes controlan la información. Porque la pregunta final ya no es solamente si la Tierra es plana o redonda. La pregunta que realmente te divide al mundo es esta. ¿Quién decide lo que podemos considerar real? El 11 de septiembre de 2001 cambió para siempre la historia moderna. 4 aviones fueron secuestrados, las Torres Gemelas colapsaron, el Pentágono fue atacado y casi 3.000 personas murieron. La versión oficial atribuye los atentados a Al-Qaeda. Sin embargo, desde aquel día, millones sospechan que la historia completa nunca fue contada. La primera gran duda aparece con el colapso de las torres. Los edificios cayeron casi verticalmente y muchos lo compararon con una demolición controlada. Testigos y bomberos hablaron de explosiones dentro de los edificios. Los estudios oficiales concluyeron que el impacto de los aviones, el daño estructural y los incendios debilitaron las columnas hasta provocar un colapso progresivo.
No se encontró evidencia confirmada de explosivos, pero las imágenes siguen alimentando la sospecha. El caso más inquietante es el edificio 7 del World Trade Center. Ningún avión lo golpeó directamente y aún así se derrumbó horas después. La explicación oficial sostiene que los incendios y las fallas internas provocaron el colapso. Los críticos señalan su caída simétrica y preguntan cómo un incendio pudo destruir una estructura de acero. Para ellos, el edificio 7 es la pieza que no encaja. También está el Pentágono. Algunas personas afirman que las primeras imágenes no mostraban restos suficientes de un avión comercial y que el agujero parecía demasiado pequeño. Sin embargo, se recuperaron restos del vuelo, objetos personales y evidencia forense de las víctimas. Aún así, la escasez inicial de grabaciones públicas y la confiscación de videos cercanos hicieron crecer la idea de un misil o una operación encubierta. Otra pregunta apunta a la defensa aérea. Estados Unidos poseía uno de los sistemas militares más avanzados del mundo, pero los aviones secuestrados permanecieron fuera de control durante largos minutos. Ese mismo día se realizaban ejercicios militares que simulaban ataques aéreos, lo que habría provocado confusión entre escenarios reales y ficticios. La coincidencia es real, que fuera diseñada para permitir el ataque no ha sido demostrado. Después vinieron las ganancias políticas. Los atentados permitieron aprobar leyes de vigilancia masiva, ampliar el poder de las agencias de inteligencia e iniciar guerras en Afganistán e Irak. Empresas de defensa obtuvieron contratos multimillonarios. También se discuten operaciones bursátiles sospechosas realizadas antes del ataque. Hubo compras de opciones que habrían generado beneficios si las acciones de aerolíneas caían. Las investigaciones oficiales dijeron no encontrar vínculos con los responsables, pero para muchos el asunto nunca fue explicado con suficiente transparencia. Otra afirma que algunas autoridades recibieron advertencias y permitieron que el plan avanzara para justificar decisiones ya preparadas. Existen documentos que muestran alertas previas sobre posibles secuestros, pero ninguna prueba pública demuestra que el gobierno conociera el plan completo o participara directamente. Entonces, ¿qué pruebas existen realmente? Hay fallas graves de inteligencia, advertencias ignoradas, decisiones militares confusas, información clasificada y contradicciones que merecen investigación. Lo que no existe es evidencia concluyente que demuestre un autoatentado organizado por el gobierno estadounidense. Pero la desconfianza no nació de la nada. Gobiernos poderosos han ocultado operaciones, manipulado información y mentido para justificar guerras. Por eso, cuando el 11S se convirtió en la puerta de entrada a nuevas invasiones, vigilancia global y control político, la sospecha quedó instalada. Quizá la pregunta no sea solo quién ejecutó los ataques, sino quién se benefició, qué advertencias fueron ignoradas y qué información continúa clasificada. Porque cuando una tragedia transforma el mundo en horas y sus consecuencias duran décadas, aceptar una explicación sin examinarla también puede ser una forma de obediencia. El 11S dejó ruinas, víctimas y una herida abierta. La versión oficial explica gran parte de lo ocurrido, pero no ha borrado todas las dudas. Y mientras existan documentos ocultos, videos incompletos y preguntas sin respuesta, la sombra de la conspiración seguirá creciendo detrás de las torres que ya no están. En medio del desierto de Nevada existe una instalación tan vigilada que durante décadas el gobierno estadounidense evitó reconocerla abiertamente. Su nombre es Área 51. Para la versión oficial, fue un campo de pruebas de aeronaves secretas. Para quienes siguen sus sombras, podría ser el lugar donde se oculta la evidencia más importante de la historia. Tecnología que no fue construida por seres humanos. La base se encuentra junto al lago seco Groom, rodeada por sensores, cámaras y advertencias. El espacio aéreo está restringido. Guardias en vehículos sin identificación observan a cualquiera que se acerque. ¿Por qué tanta protección si allí solo se prueban aviones? Documentos desclasificados confirman que en ese lugar se desarrollaron proyectos como los aviones espía U-2 y A-12 Oxcart. Durante la Guerra Fría, sus vuelos a gran altura explicaron numerosos avistamientos de objetos desconocidos. Aquellas máquinas parecían imposibles para su época y el silencio oficial ayudó a convertirlas en platillos voladores. Pero la historia no termina ahí.
Antiguos trabajadores y supuestos testigos afirmaron haber visto hangares subterráneos, materiales extraños y naves recuperadas después de accidentes. El relato más famoso fue el de Bob Lazar, quien aseguró haber trabajado cerca del Área 51 analizando un sistema de propulsión extraterrestre. Según él, el gobierno poseía varias naves y trataba de comprender una tecnología capaz de manipular la gravedad. Sus declaraciones contienen contradicciones y nunca apareció una prueba verificable. Sin embargo, Lazar habló de instalaciones y horarios de pruebas antes de su reconocimiento público. Para sus seguidores, conocía secretos reales. Para sus críticos, mezcló información accesible con una historia imposible de demostrar. También está Roswell. La teoría sostiene que los restos de una nave estrellada en Nuevo México en 1947 fueron trasladados a instalaciones secretas, donde científicos habrían estudiado la estructura y los cuerpos de sus tripulantes. El gobierno afirmó que los restos pertenecían a un proyecto de vigilancia con globos. Décadas después reconoció que aquel programa llamado Mogul era clasificado. Esa corrección tardía no eliminó las sospechas, las hizo más fuertes. Si mintieron sobre el propósito del objeto recuperado, preguntan los creyentes por qué confiar en lo demás. Las imágenes satelitales muestran que la base ha crecido. Nuevos hangares, pistas ampliadas y edificios aparecen con el tiempo. Esto demuestra que continúan programas clasificados, pero no revela qué guardan dentro. Podrían ser drones, aeronaves furtivas, sistemas de vigilancia o prototipos que el mundo conocerá dentro de décadas. También podrían ser algo mucho más extraordinario. El Pentágono ha publicado grabaciones de fenómenos aéreos no identificados y reconoce que algunos casos no fueron explicados de inmediato. No obstante, sus investigaciones afirman que no han encontrado evidencia verificable de tecnología extraterrestre ni de programas dedicados a recuperar naves alienígenas. Pero para la teoría conspirativa, esa negación era inevitable. Si existiera un programa capaz de cambiar nuestra comprensión del universo, sería protegido con el máximo secreto. Sus documentos serían fragmentados, sus trabajadores conocerían solo una parte y cualquier filtración sería desacreditada antes de convertirse en amenaza. Quizá los extraterrestres nunca estuvieron allí. Tal vez el mito fue una cortina perfecta para esconder proyectos militares. Mientras el público buscaba cuerpos alienígenas, los ingenieros probaban armas y aeronaves que ningún enemigo debía conocer. O quizá esa sea precisamente la explicación diseñada para cerrar el caso. Lo comprobable es inquietante. El Área 51 existe, fue utilizada por la CIA para programas secretos y permanece protegida por un muro de silencio. Lo que no está demostrado es la presencia de naves o seres de otros mundos. Sin embargo, cuando una base puede ocultar durante décadas tecnologías que parecían imposibles, la ausencia de pruebas públicas no calma las sospechas. Solo deja una pregunta suspendida sobre el desierto. ¿Qué secreto necesita tanta vigilancia, tantas negaciones y tantos años de silencio? Desde tiempos antiguos, la luna ha sido una presencia silenciosa sobre nuestras cabezas. Ha guiado calendarios, mareas y rituales. Pero para ciertos seguidores de teorías extremas, aquello que vemos de noche podría no ser mundo natural, sino imagen fabricada, una proyección, una estructura artificial o la pieza central del mayor engaño de la historia. La sospecha comienza con su comportamiento. La luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. La ciencia habla de rotación sincronizada, un fenómeno medible. Sin embargo, los conspiracionistas preguntan por qué un objeto natural parece colocado con tanta precisión, como si hubiera sido diseñado para observarnos o para ocultar uno de sus lados. También señalan las fotografías tomadas durante misiones espaciales. Cambios de color, contrastes alterados, cielos negros y sombras extrañas son presentados como señales de manipulación. La versión oficial responde que la exposición y el procesamiento digital producen imágenes distintas. Pero para quienes desconfían, cada corrección técnica parece otra capa del encubrimiento. La teoría más radical sostiene que la Luna ni siquiera es un cuerpo sólido. Sería una proyección holográfica colocada en el cielo para controlar nuestra percepción del cosmos. Algunos citan videos donde su contorno parece vibrar, duplicarse o presentar ondas. La explicación más probable apunta a turbulencia atmosférica, enfoque de cámaras y compresión digital. Aún así, quienes creen en la proyección afirman que esos fallos son interferencias momentáneas.
Otros aceptan que existe, pero aseguran que es artificial. Mencionan relatos atribuidos a astronautas, anomalías sísmicas y la frase de que la Luna sonó como una campana después de impactos controlados. Los científicos explican que su estructura seca y fracturada permite que las vibraciones duren más. La teoría conspirativa interpreta lo mismo de otra forma. Si resonó, quizá está hueca. Entonces aparece una pregunta más oscura. Si fuera hueca, ¿qué habría en su interior? Algunos hablan de bases ocultas, maquinaria desconocida o estructuras construidas antes de la humanidad. Las luces transitorias observadas sobre la superficie lunar son usadas como posible evidencia de actividad. La astronomía las relaciona con impactos, gases, efectos ópticos y reflejos. Algunos casos siguen sin una explicación definitiva. La llegada del ser humano a la Luna también ocupa el centro de la sospecha. Los creyentes en el fraude señalan la bandera en movimiento, la ausencia de estrellas y las sombras en distintas direcciones. Estos argumentos han sido explicados por la física. La bandera estaba sostenida por una barra, las estrellas no aparecen por la exposición de la cámara y el terreno irregular altera las sombras. La desconfianza persiste porque gran parte de la evidencia estuvo en manos de las instituciones acusadas. ¿Para qué fabricar una luna falsa? Según la teoría, serviría para ocultar la verdadera naturaleza del cielo, controlar ciclos biológicos, influir en emociones o impedir que descubramos lo que existe más allá. Otros creen que funciona como pantalla o dispositivo de vigilancia de una civilización desconocida. El problema es que una conspiración así requeriría controlar telescopios, observatorios, sondas, eclipses, mareas y mediciones realizadas por millones de personas en países rivales. Astrónomos aficionados pueden observar cráteres, registrar ocultaciones y calcular su distancia. Misiones de distintas naciones han fotografiado la superficie y detectado los reflectores dejados por Apolo. La evidencia disponible indica que la Luna es un satélite natural, rocoso y antiguo. No demuestra una proyección holográfica ni una estructura artificial. Pero en el mundo de las conspiraciones, la falta de pruebas no siempre cierra el caso. A veces se convierte en la prueba de que el secreto está protegido. Quizá la Luna no sea falsa. Quizá lo inquietante sea nuestra necesidad de desconfiar incluso de aquello que ha acompañado a la humanidad desde antes de la historia. Y aún así, cuando la miramos suspendida en el cielo, inmóvil y perfecta, la pregunta regresa. ¿Estamos contemplando un mundo distante o la imagen que alguien decidió que debíamos ver? Desde hace décadas, muchas personas observan largas líneas blancas detrás de los aviones. La versión oficial dice que son vapor de agua congelado al entrar en contacto con el aire frío superior. Pero quienes investigan los chemtrails preguntan por qué algunas líneas desaparecen en segundos, mientras otras permanecen durante horas, se expanden y terminan formando una neblina que cubre el cielo. La teoría sostiene que ciertos aviones no dejarían simples rastros de hielo, sino sustancias químicas con objetivos secretos. Se habla de aluminio, bario y estroncio, partículas capaces de reflejar la luz solar, modificar nubes o afectar lentamente la salud. Los gobiernos niegan que exista una fumigación clandestina. Sin embargo, proyectos científicos sobre geoingeniería demuestran que intervenir el clima no pertenece solo a la imaginación. Durante años se han propuesto técnicas para reducir el calentamiento global mediante partículas en la atmósfera. Una de ellas, la inyección de aerosoles estratosféricos, buscaría imitar grandes erupciones volcánicas y reflejar parte de la radiación solar hacia el espacio. Oficialmente, estas ideas siguen en discusión o experimentación limitada. Pero los conspiracionistas preguntan, si la tecnología se estudia públicamente, ¿quién garantiza que no se prueba en secreto? También existe la siembra de nubes, una técnica real usada en países para intentar favorecer la lluvia con yoduro de plata. Para la ciencia, esto no prueba los chemtrails. Para los creyentes, demuestra que modificar el cielo desde aeronaves es posible y lleva décadas realizándose. La sospecha aumenta cuando aparecen patentes sobre manipulación atmosférica, documentos militares que describen el clima como ventaja estratégica y propuestas para bloquear parte de la luz solar. Nada de esto demuestra una operación global, pero forma un escenario inquietante. Gobiernos y centros científicos consideran intervenir sistemas naturales que afectan a toda la humanidad. ¿Y cuál sería el objetivo?
Algunas teorías hablan de controlar lluvias, provocar sequías, debilitar cosechas o convertir el clima en un arma silenciosa. Otras aseguran que las partículas servirían para vigilancia, manipulación biológica o control de la población. Hasta ahora no existe evidencia verificable de que las estelas de aviones comerciales contengan sustancias destinadas a dominar la mente humana. Los análisis presentados como pruebas suelen tener problemas de origen, contaminación o interpretación. Además, la duración de una estela depende de la temperatura, humedad y condiciones del aire. Cuando la atmósfera está saturada, los cristales de hielo pueden permanecer, crecer y extenderse hasta parecer nubes artificiales. Esta explicación puede observarse sin recurrir a una fumigación secreta, pero la desconfianza persiste. La historia conoce casos en los que gobiernos experimentaron sobre poblaciones sin consentimiento, ocultaron riesgos ambientales y negaron operaciones durante años. Por eso cada línea persistente se convierte para algunos en una advertencia. La conexión con un supuesto nuevo orden mundial nace de una idea aterradora. Controlar el clima significaría controlar alimentos, agua, migraciones y economías. Quien decidiera dónde llueve o cuándo llega una sequía tendría un poder superior al de cualquier ejército. No necesitaría invadir un país, bastaría con destruir sus cosechas y hacerlo depender de ayuda exterior. La evidencia disponible no demuestra que los chemtrails sean una fumigación mundial. Sí demuestra que existen estelas persistentes, programas de modificación climática y propuestas de geoingeniería capaces de alterarla. La pregunta es quién vigilaría una tecnología así si algún día fuera desplegada. Tal vez esas líneas solo sean hielo suspendido bajo condiciones específicas. O tal vez el debate sobre los chemtrails haya servido para ridiculizar cualquier pregunta incómoda sobre la manipulación futura del clima. Porque cuando intervenir el cielo deja de ser ciencia ficción y comienza a aparecer en documentos, patentes y reuniones internacionales, mirar hacia arriba ya no parece paranoia. Parece una forma de preguntarnos quién tiene permiso para modificar el mundo que todos respiramos. 1776. En Alemania, un profesor llamado Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta conocida como los Illuminati de Baviera. Buscaba combatir la superstición, la influencia religiosa y el abuso de poder mediante la razón. La orden fue prohibida pocos años después, pero desde entonces quedó una pregunta. ¿Realmente fueron destruidos o aprendieron a ocultarse mejor? La versión oficial afirma que los Illuminati dejaron de existir a finales del siglo XVIII. Sin embargo, las teorías conspirativas sostienen que sus miembros se infiltraron en gobiernos, bancos, universidades y organizaciones internacionales. Operarían mediante redes de poder, familias influyentes y acuerdos cerrados lejos de las cámaras. El símbolo más relacionado con ellos es el ojo que todo lo ve, sobre una pirámide. También aparecen búhos, triángulos, números y gestos repetidos en videoclips, películas, ceremonias y logotipos. Para algunos son recursos artísticos. Para otros constituyen una forma de marcar territorio, mostrar lealtad y comunicar mensajes entre quienes pertenecen al círculo. La teoría sostiene que los Illuminati no controlan cada acontecimiento, sino las estructuras que deciden qué acontecimientos son posibles. Influirían en la economía mediante bancos y fondos de inversión, en la política financiando candidatos, en los medios seleccionando qué noticias reciben atención y en el entretenimiento convirtiendo ideas en tendencias antes de que la gente lo note. ¿Meta? Crear un sistema mundial centralizado donde las fronteras, las monedas y las identidades nacionales pierdan importancia. Bajo esta visión, las crisis económicas, las guerras y las emergencias no siempre serían accidentes. Podrían ser utilizadas para aumentar la vigilancia, concentrar poder y convencer a la población de aceptar medidas que en tiempos normales rechazaría. Los defensores de esta teoría citan reuniones privadas de líderes, grupos de influencia, sociedades exclusivas y organismos internacionales. Señalan que empresarios, políticos y figuras mediáticas suelen moverse dentro de los mismos círculos. Esa cercanía existe, pero no prueba por sí sola la existencia de una dirección secreta. También se habla del control cultural. Canciones, películas y redes sociales repetirían símbolos, estilos de vida y mensajes capaces de normalizar determinadas conductas. No sería necesario ordenar a millones de personas qué pensar. Bastaría con controlar lo que ven,
lo que desean y aquello que consideran éxito. La parte más inquietante es que el poder moderno rara vez necesita esconderse por completo. Grandes corporaciones poseen datos de millones de usuarios. Fondos financieros participan en empresas de sectores enteros. Gobiernos vigilan comunicaciones y plataformas digitales deciden qué contenido se vuelve visible. Todo eso es real, aunque no demuestre que los Illuminati estén detrás. Entonces, ¿quiénes serían hoy? Tal vez no una organización con una sede, un líder y una lista de miembros. Podrían representar una red informal de intereses compartidos entre personas muy poderosas. O quizá el nombre Illuminati funciona como una etiqueta para explicar un sistema complejo de élites, dinero e influencia que resulta difícil observar desde abajo. No existe evidencia verificable de una sociedad omnipotente que controle cada gobierno y cada tragedia. Pero sí existen grupos de presión, acuerdos secretos, operaciones de inteligencia y decisiones económicas tomadas sin participación pública. La conspiración puede exagerar el alcance, aunque nace de una preocupación legítima. Pocas personas tienen un poder desproporcionado sobre la vida de millones. Quizá los Illuminati históricos desaparecieron. Quizá sobrevivieron con otro nombre. O quizá nunca fue necesario que una orden secreta dominara el planeta. Porque el verdadero control se construye cuando el poder se concentra, la información se filtra y la población deja de preguntar. La pregunta final no es si un símbolo aparece escondido en una pantalla. Es quién decide las guerras, quién controla el dinero, quién posee nuestros datos y por qué esas decisiones a menudo ocurren lejos de nosotros. Porque si los Illuminati existen, su mayor triunfo no sería gobernar en secreto. Sería convencernos de que buscar a quienes controlan el mundo es solo una fantasía. Durante décadas, la expresión Nuevo Orden Mundial ha aparecido en discursos políticos, documentos internacionales y teorías conspirativas. Para algunos, describe una cooperación global necesaria. Para otros, es el nombre de un proyecto secreto destinado a concentrar el poder del planeta en manos de una élite. Según esta teoría, el objetivo final sería crear un gobierno mundial capaz de controlar fronteras, economías, recursos y poblaciones. Las naciones conservarían sus símbolos, pero las decisiones importantes serían tomadas por organismos internacionales, corporaciones y grupos privados que operan lejos de la mirada pública. Los defensores de esta conspiración señalan una frase repetida por líderes: la necesidad de construir un nuevo orden mundial después de una crisis. Guerras, colapsos financieros, pandemias y emergencias climáticas serían utilizadas para acelerar cambios que encontrarían resistencia. Primero aparecería el miedo, después la solución preparada. La estrategia, aseguran, no consistiría en conquistar países con ejércitos, sino en volverlos dependientes. La deuda impondría condiciones, la tecnología permitiría vigilar a la población, los medios dirigirían la conversación y las plataformas decidirían qué ideas circulan. Uno de los puntos más inquietantes es el control digital. Cada búsqueda, compra, ubicación y conversación deja información. Oficialmente sirven para mejorar servicios, pero en manos de una estructura centralizada podrían convertirse en un sistema perfecto de vigilancia. No sería necesario encarcelar a quien piensa diferente. Bastaría con bloquear su cuenta, limitar sus movimientos o hacerlo invisible. También se habla de monedas digitales controladas por bancos centrales. Estas podrían facilitar pagos y combatir fraudes, pero los conspiracionistas temen que permitan rastrear cada transacción, imponer fechas de caducidad al dinero o impedir compras prohibidas. Si el efectivo desapareciera, la libertad económica dependería completamente de un sistema que podría apagarse con una orden. La teoría conecta este futuro con reuniones privadas de empresarios, políticos, banqueros y líderes tecnológicos. Organizaciones como el Foro Económico Mundial y el Grupo Bilderberg son presentados como centros donde se planea el destino del planeta. Que personas poderosas se reúnan a puerta cerrada es real. No se ha probado que obedezcan a un mando único. Otra pieza sería la reducción de la soberanía nacional. Tratados, normas globales y organismos supranacionales podrían imponer decisiones por encima de los gobiernos locales. Sus defensores hablan de cooperación. Sus críticos preguntan qué ocurriría si esas instituciones fueran capturadas por intereses privados. El supuesto nuevo orden mundial también necesitaría transformar la cultura.
Las identidades nacionales, familiares y religiosas serían debilitadas para crear individuos más fáciles de administrar. El entretenimiento, la publicidad y las redes sociales promoverían una población distraída, dividida y dependiente de aprobación constante. Mientras millones discuten entre sí, las estructuras de poder seguirían creciendo. No existe evidencia concluyente de una organización secreta omnipotente coordinando cada crisis mundial. Sin embargo, sí existe una concentración real de riqueza, datos y capacidad política. Un pequeño número de corporaciones controla plataformas, alimentos, comunicaciones y sistemas financieros. Tal vez el nuevo orden mundial no sea una sociedad con túnicas, símbolos y una mesa oculta. Quizás sea un proceso. Cada emergencia concentra más autoridad, cada avance tecnológico reduce un poco la privacidad y cada crisis económica transfiere riqueza hacia quienes ya poseen demasiado. La pregunta no es únicamente si existe una élite secreta. La pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a entregar a instituciones que no comprendemos a cambio de seguridad, comodidad y estabilidad. Porque un gobierno global no tendría que anunciarse con soldados en las calles. Podría llegar mediante aplicaciones, tratados, deuda, miedo y decisiones presentadas como temporales. Y cuando las personas finalmente descubrieran que ya no pueden elegir, quizá el nuevo orden mundial no sería una amenaza futura. Sería el sistema en el que llevan años viviendo, sin levantar sospechas. El 16 de agosto de 1977, el mundo recibió una noticia que parecía imposible. Elvis Presley había muerto en Graceland, a los 42 años. La versión oficial habló de un colapso asociado a graves problemas de salud. Pero casi de inmediato comenzó a crecer otra historia, la idea de que el rey del rock nunca murió. Para los creyentes, todo empieza con las contradicciones. El certificado de defunción habría mostrado errores, el ataúd parecía demasiado pesado y algunos aseguraron que el cuerpo no se parecía a Elvis. Otros afirmaron que el nombre grabado en la tumba contenía una diferencia significativa, como si se tratara de una pista colocada para quienes supieran mirar. Después llegaron los avistamientos. Personas de distintos lugares aseguraron haber visto a Elvis en aeropuertos, gasolineras, hoteles y pequeños restaurantes. Algunas fotografías muestran a hombres de cabello oscuro y rostro envejecido que recuerdan vagamente al cantante. Ninguna imagen ha sido verificada, pero cada aparición alimenta la teoría de que cambió su identidad y desapareció voluntariamente. ¿Por qué fingir su muerte? Según la conspiración, Elvis estaba agotado por la fama, rodeado de deudas, medicamentos, contratos y personas que controlaban cada parte de su vida. Escapar habría sido la única forma de recuperar su libertad. Otros creen que colaboró con agencias federales, que se infiltró en redes criminales o que necesitaba protección por información demasiado peligrosa. También se menciona una supuesta llamada telefónica realizada después de su muerte y testimonios de personas cercanas que habrían usado frases ambiguas. Algunas historias aseguran que miembros de su familia nunca se comportaron como quienes habían perdido definitivamente a un ser querido. Para los seguidores de la teoría, esas actitudes no fueron duelo extraño, sino conocimiento. La obsesión aumentó con una fotografía tomada durante una visita pública a Graceland. Detrás de una puerta apareció un hombre barbudo que algunos identificaron como Elvis envejecido. La imagen es borrosa y jamás se demostró quién era realmente. Sin embargo, para los creyentes el detalle encaja demasiado bien. El rey regresando a su propia casa sin ser reconocido. Existe además una idea más elaborada. Elvis habría planeado su desaparición como el acto final de su carrera. Después de interpretar durante años un personaje construido por la industria, decidió matar públicamente a Elvis Presley para que el hombre pudiera continuar viviendo. La fama murió. La persona escapó. Hay quienes interpretan su álbum, sus movimientos financieros y decisiones tomadas antes de morir como señales de una salida preparada. Se afirma que retiró dinero, reorganizó asuntos personales y dejó mensajes que podían leerse como despedidas. Nada de eso demuestra una fuga, pero reunido forma el mapa que toda conspiración necesita, piezas incompletas que parecen conducir a una puerta cerrada. La evidencia oficial cuenta otra historia. Elvis fue encontrado inconsciente en Graceland, trasladado a un hospital y declarado muerto. Su funeral fue público. Hubo familiares, médicos y autoridades involucradas.
Los problemas cardíacos, el consumo de medicamentos y el deterioro físico previo están ampliamente documentados. No existe una prueba sólida de que el fallecimiento fuera fingido, pero la teoría sobrevive porque Elvis no fue una celebridad común. Se convirtió en símbolo, mito y figura casi sobrenatural. Para millones, aceptar su muerte significaba admitir que incluso los ídolos desaparecen. Cada fotografía borrosa, cada testimonio tardío y cada detalle extraño mantiene abierta la misma posibilidad. Tal vez algunos avistamientos fueron errores, tal vez otros fueron imitadores, o quizá alguien poderoso ayudó al cantante más famoso del planeta a desaparecer. La pregunta no es solo si Elvis pudo fingir su muerte. La verdadera pregunta es si una persona tan conocida habría logrado vivir durante décadas sin dejar una prueba definitiva. Quizá murió aquel día, como afirma la historia. O quizá comprendió que la única manera de escapar de Elvis era convertirlo en leyenda. Y mientras su música siga sonando, la conspiración continuará susurrando que el rey no abandonó este mundo. Simplemente salió del escenario antes de que pudiéramos verlo partir. En 1969, una teoría comenzó a extenderse entre los seguidores de The Beatles. Paul McCartney habría muerto antes en un accidente y habría sido reemplazado por un doble. Lo que parecía un rumor terminó convirtiéndose en una de las conspiraciones musicales más famosas de la historia. Según la teoría, Paul habría fallecido en un accidente automovilístico en noviembre de 1966. La banda, aterrorizada ante la posibilidad de perder fama, dinero y estabilidad, habría decidido ocultarlo. Para evitar el colapso del grupo, buscaron a un hombre físicamente parecido, capaz de cantar, tocar y comportarse como él. El supuesto sustituto habría sido William Campbell, un músico canadiense que habría ganado un concurso de imitadores de Paul McCartney. No existe evidencia sólida de que esa historia sea real, pero para los creyentes explica los cambios físicos y artísticos que comenzaron a notar en el bajista. Las pistas, aseguran, fueron escondidas en canciones, portadas y fotografías. Una de las más famosas aparece en el álbum Abbey Road. John Lennon viste de blanco, como un sacerdote. Ringo Starr aparece de negro como un doliente. George Harrison lleva ropa de trabajador como un sepulturero. Y Paul camina descalzo, fuera de ritmo y con los ojos cerrados. Para la teoría, no es una simple fotografía, sino una procesión funeraria. También señalan que Paul sostiene el cigarrillo con la mano derecha, aunque es zurdo. La matrícula del automóvil blanco que aparece detrás contiene las letras LMW, interpretadas como Linda McCartney Weeps, y el número 28 y F, entendido como 28 si hubiera vivido. La lectura requiere ignorar varios detalles, pero eso no impidió que se convirtiera en una de las pruebas favoritas. En la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, algunos ven una tumba decorada con flores amarillas en forma de bajo. Una mano aparece sobre la cabeza de Paul, símbolo que ciertas tradiciones relacionan con la muerte. Incluso la figura central sería una representación de la banda reunida para despedir a su compañero. Las canciones también fueron examinadas como si fueran mensajes cifrados. En A Day in the Life, la frase sobre un hombre que perdió la mente en un automóvil fue relacionada con el supuesto accidente. En Strawberry Fields Forever, algunos escucharon a John Lennon decir "I buried Paul", aunque él explicó que la frase era otra. La obsesión llegó todavía más lejos. Discos reproducidos al revés parecían contener voces que hablaban de Paul, entierros y secretos. Para quienes ya creían en el reemplazo, cada ruido extraño confirmaba la operación. Para los críticos era simple pareidolia, la tendencia del cerebro a encontrar patrones donde no existen. También compararon fotografías. La forma de las orejas, la mandíbula, la altura, la sonrisa y la posición de los dientes fueron estudiadas durante décadas. Los conspiracionistas sostienen que el Paul posterior a 1966 era más alto y tenía rasgos diferentes. Las explicaciones más simples incluyen cambios de peso, edad, peinados, iluminación y ángulos de cámara. Entonces aparece la pregunta más difícil. ¿Cómo podría un impostor engañar a familiares, amigos, músicos y millones de fanáticos durante tantos años? Tendría que dominar el bajo, el piano, la composición, la voz y los recuerdos personales de Paul. Además, habría escrito algunas de las canciones más importantes de la carrera posterior de The Beatles y mantenido una vida pública durante décadas.
No existe evidencia verificable de que Paul McCartney muriera ni de que fuera reemplazado. Él mismo se ha burlado de la teoría y ha continuado apareciendo en público, grabando música y hablando de su pasado con detalles imposibles de sostener para un desconocido. Pero la conspiración permanece porque nació en el momento perfecto, una banda transformándose, fotografías llenas de simbolismo y una generación dispuesta a buscar mensajes ocultos en todo. Quizá nunca hubo un doble. Tal vez el cambio real fue artístico, psicológico y cultural, o quizá la industria musical ejecutó el reemplazo más perfecto de todos los tiempos. Y mientras Paul siga sobre el escenario, la pregunta continuará persiguiéndolo. ¿Estamos viendo al verdadero Beatle o al hombre que aprendió a convertirse en él? La teoría del gran reemplazo afirma que la población europea estaría siendo sustituida deliberadamente por inmigrantes procedentes de África, Asia y países de mayoría musulmana. Según sus defensores, no se trataría de una consecuencia espontánea de guerras, desigualdad o movilidad humana, sino de un plan coordinado por élites políticas, económicas y culturales. La expresión fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus. Su argumento sostiene que la inmigración, la baja natalidad europea y el cambio cultural acabarían transformando la identidad del continente. Desde entonces, la idea se extendió por redes sociales, movimientos nacionalistas y discursos políticos que presentan cada llegada migratoria como una pieza de una operación mayor. Las imágenes de fronteras saturadas, embarcaciones en el Mediterráneo y barrios donde conviven varias culturas son mostradas como pruebas. También se citan estadísticas sobre nacimientos, envejecimiento y crecimiento de comunidades extranjeras. Los datos reflejan cambios demográficos reales, pero no demuestran que exista una organización secreta dirigiéndolos. Europa envejece y registra bajas tasas de natalidad en numerosos países. Al mismo tiempo, recibe migrantes por trabajo, estudios, reunificación familiar, conflictos y solicitudes de asilo. Estas tendencias modifican ciudades y mercados laborales, generan tensiones y obligan a debatir sobre vivienda, integración y servicios públicos. Negar esos cambios sería absurdo. Convertirlos automáticamente en evidencia de sustitución planificada es otra cosa. La teoría señala a gobiernos, organismos internacionales, empresarios y organizaciones humanitarias. Según su relato, las élites promoverían la inmigración para obtener mano de obra barata, debilitar identidades nacionales y construir una población más dependiente. Algunas versiones incluso culpan a grupos religiosos o étnicos concretos, repitiendo viejos mitos sobre enemigos ocultos que controlan la historia. Aquí aparece el punto más peligroso. Cuando millones de decisiones humanas son reducidas a una conspiración, los migrantes dejan de ser personas y se convierten en invasores. Familias que escapan de guerras, trabajadores que buscan oportunidades y jóvenes nacidos en Europa son presentados como soldados de un plan que jamás eligieron. Quienes creen en el gran reemplazo preguntan por qué las autoridades celebran la diversidad mientras evitan hablar de sus costos. Señalan delitos, conflictos culturales y fallas de integración que sí merecen discusión. Pero seleccionar únicamente los casos más alarmantes produce una imagen distorsionada, como si una población entera compartiera las acciones de individuos. También se menciona un antiguo informe de Naciones Unidas sobre migración de reemplazo. El nombre parece una confesión, pero el documento analizaba escenarios demográficos. ¿Cuánta inmigración sería necesaria para compensar la reducción y el envejecimiento de ciertas poblaciones? No describía una operación para sustituir pueblos, ni proponía borrar identidades. ¿Significa esto que las políticas migratorias nunca responden a intereses económicos? No. Empresas pueden buscar trabajadores más baratos y gobiernos pueden usar la inmigración para cubrir vacantes o sostener sistemas de pensiones. Las decisiones también pueden ser equivocadas, opacas o tomadas sin escuchar a las comunidades afectadas. Nada de eso prueba un mando central controlando el futuro étnico de Europa. La evidencia disponible muestra cambios complejos causados por natalidad, mortandad, economía, guerras, políticas públicas y movimientos migratorios. No muestra documentos, órdenes ni una estructura capaz de coordinar el supuesto reemplazo continental. Aún así, la teoría crece. El miedo completa lo que las pruebas no sostienen, porque convierte problemas difíciles en una historia sencilla. Existe una víctima, un invasor y una élite traidora.
Esa narración ofrece culpables visibles y elimina la necesidad de analizar décadas de decisiones económicas, coloniales y geopolíticas. Quizá Europa sí esté transformándose, como se ha transformado muchas veces durante su historia. La pregunta legítima es cómo gestionar ese cambio sin negar los problemas ni deshumanizar a quienes llegan. Porque cuando el miedo demográfico se presenta como verdad secreta, la conspiración deja de explicar el mundo y comienza a señalar quién supuestamente no pertenece a él. Y ese puede ser el reemplazo más peligroso: sustituir la realidad por una narrativa capaz de convertir vecinos en enemigos. Durante los últimos años, una expresión comenzó a circular en discursos políticos, videos y redes sociales: pornomarxismo. Para quienes la utilizan, no describe simplemente una corriente cultural, sino un supuesto proyecto destinado a destruir la moral tradicional desde dentro. La teoría sostiene que el marxismo habría abandonado la lucha económica clásica para trasladarse al terreno de la sexualidad, la familia, la educación y el lenguaje. Ya no buscaría controlar fábricas, sino deseos, identidades y costumbres. Según este relato, la revolución moderna no llegaría con armas, sino mediante películas, plataformas digitales, campañas publicitarias y programas escolares. Sus defensores señalan la normalización de contenidos sexuales, el crecimiento de la pornografía en Internet, la transformación de los modelos familiares y la aparición de nuevas discusiones sobre género. Para ellos, estos cambios no serían fenómenos separados, sino piezas de una estrategia coordinada para debilitar límites morales y volver a la sociedad más fácil de manipular. La idea fue difundida en ambientes conservadores y aparece asociada a obras como el Libro Negro de la Nueva Izquierda, donde se presenta la llamada ideología de género como una forma de subversión cultural. Desde esa perspectiva, movimientos feministas, activismo LGBT, educación sexual y defensa del aborto formarían parte de un mismo frente político. Pero aquí comienza el problema. Agrupar movimientos distintos bajo una sola etiqueta permite construir un enemigo enorme y aparentemente invisible. Ya no se discute una política concreta, una película o un programa educativo. Todo se interpreta como evidencia de una operación global. La teoría también acusa a universidades, medios, empresas tecnológicas y organismos internacionales de promover una sexualización permanente. El objetivo sería romper vínculos familiares, eliminar referencias religiosas y convertir a las personas en consumidores impulsivos, aislados y dependientes. Una población guiada por deseos inmediatos sería, según esta visión, más fácil de vigilar y controlar. Para sus creyentes, nada ocurre por accidente. Cada escándalo abre un límite nuevo, cada polémica desplaza otra frontera y cada generación acepta como normal aquello que la anterior habría rechazado ya. Hay elementos reales que alimentan la sospecha. La industria pornográfica mueve grandes cantidades de dinero. Los algoritmos premian el contenido provocador. La publicidad utiliza el deseo para vender y los menores pueden acceder a material inadecuado con demasiada facilidad. También existen debates legítimos sobre educación, consentimiento, privacidad y efectos psicológicos del consumo compulsivo. Sin embargo, estas preocupaciones no prueban la existencia de un mando marxista secreto. Empresas que explotan la sexualidad suelen actuar por ganancias, no por obediencia a una revolución ideológica. Además, feministas, activistas, académicos y gobiernos mantienen posiciones muy diferentes entre sí. La supuesta coordinación total no aparece demostrada con documentos ni órdenes verificables. El término funciona porque une dos miedos poderosos: la pérdida de valores y la existencia de un enemigo político oculto. Si una serie, una ley o una campaña incomoda, puede presentarse como otra pieza del plan. Así, cualquier refutación parece confirmar que el sistema protege la conspiración. También existe un riesgo más oscuro. Cuando se vincula a minorías sexuales con corrupción, adoctrinamiento o amenazas contra niños sin pruebas concretas, personas reales quedan convertidas en sospechosas por su identidad. La crítica cultural se transforma entonces en una acusación colectiva. ¿Significa esto que toda preocupación moral debe ser ignorada? No. Es válido cuestionar la explotación sexual, la mercantilización del cuerpo, el acceso infantil a pornografía y el poder de las plataformas. Pero esas discusiones necesitan evidencia, responsabilidades específicas y soluciones reales, no una teoría que culpe a grupos enteros.
Quizá el llamado pornomarxismo no sea una organización secreta, sino una palabra diseñada para reunir bajo un mismo monstruo todos los cambios sociales que producen miedo. Su fuerza no está en las pruebas, sino en su capacidad para hacer que fenómenos complejos parezcan parte de una sola guerra. Y tal vez esa sea la verdadera batalla por la moral, no una conspiración escondida en cada pantalla, sino la lucha por decidir quién educa, quién vende nuestros deseos y quién convierte el temor en una herramienta política. Durante años, quienes denunciaban operaciones secretas, vigilancia masiva o experimentos humanos eran llamados paranoicos. Se les decía que ningún gobierno podría organizar algo tan oscuro sin que alguien hablara. Sin embargo, la historia conserva casos en los que la conspiración no era una fantasía. Estaba escrita en memorandos, grabada en cintas. Estas son 5 de las conspiraciones más increíbles que terminaron siendo reales. Número 5. MKUltra, la búsqueda del control mental. Durante la Guerra Fría, la CIA temía que sus enemigos hubieran descubierto técnicas para manipular la mente. Su respuesta fue crear MKUltra, un programa secreto que investigó drogas, hipnosis, aislamiento, privación sensorial y métodos de interrogatorio. Algunas pruebas se realizaron con personas que no sabían que participaban. El LSD fue administrado sin consentimiento a ciudadanos, pacientes y empleados. En una operación conocida como Midnight Climax, hombres eran atraídos a habitaciones vigiladas mediante espejos falsos, mientras agentes observaban los efectos de las drogas. Durante años, hablar de experimentos gubernamentales de control mental parecía delirio. Después aparecieron documentos, audiencias y archivos de la propia CIA. Muchos expedientes habían sido destruidos por orden del director Richard Helms, pero los registros supervivientes confirmaron que el programa existió. No se demostró que la CIA lograra controlar completamente una mente. Sí quedó probado que intentó descubrir cómo hacerlo y que cruzó límites éticos mientras mantenía a sus víctimas en la oscuridad. Número 4. El estudio de Tuskegee. En 1932, autoridades sanitarias estadounidenses iniciaron un estudio con cientos de hombres negros en Alabama. Muchos tenían sífilis. Se les dijo que recibirían atención por mala sangre, pero no se les explicó la verdadera naturaleza del experimento ni se obtuvo un consentimiento informado. Cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento eficaz, los investigadores no la ofrecieron a los participantes. El objetivo era observar el avance de la enfermedad sin tratar. Durante décadas, hombres enfermaron, murieron o transmitieron la infección mientras una institución pública registraba el proceso. No era un rumor sobre médicos malvados escondidos en un sótano. Era un programa oficial sostenido durante 40 años. Terminó en 1972 después de que la prensa expusiera lo ocurrido. Tuskegee demostró que una autoridad sanitaria podía hablar de cuidado mientras deliberadamente negaba un tratamiento disponible. Número 3. COINTELPRO, la guerra secreta del FBI. En 1956, el FBI puso en marcha el programa de contrainteligencia, conocido como COINTELPRO. Oficialmente combatía amenazas políticas. En la práctica infiltró, vigiló y trató de destruir organizaciones dentro de Estados Unidos. Agentes y colaboradores penetraron movimientos por los derechos civiles, grupos de izquierda y organizaciones políticas. Se enviaron cartas falsas, se difundieron rumores, se fomentaron conflictos internos y se usó información privada para desacreditar dirigentes. Martin Luther King, hijo, fue vigilado intensamente. El FBI llegó a enviarle una carta anónima acompañada de grabaciones, interpretada como un intento de presionarlo para que se suicidara. Lo que hoy parecería una trama exagerada ocurrió bajo la autoridad de una agencia federal. COINTELPRO salió a la luz después de que activistas entraran en una oficina del FBI en Pensilvania, robaran documentos y los entregaran a periodistas. Los archivos revelaron que el Estado no solo observaba a ciudadanos, intervenía activamente para dividirlos y neutralizarlos. La enseñanza fue brutal. A veces, cuando un movimiento asegura que está infiltrado, no significa que todos sus temores sean ciertos, pero tampoco significa que esté imaginando la infiltración. Número 2. Watergate y la conspiración de la Casa Blanca. En junio de 1972, 5 hombres fueron detenidos tras entrar en las oficinas del Comité Nacional Demócrata dentro del complejo Watergate.
Al principio, la administración de Richard Nixon presentó el hecho como un robo sin conexión importante con la Casa Blanca. La investigación descubrió dinero, operaciones de espionaje político y una red de encubrimiento que conducía hacia altos funcionarios. Hubo pagos para comprar silencio, presiones sobre agencias gubernamentales y esfuerzos para obstaculizar la justicia. La pieza decisiva fueron las grabaciones realizadas dentro de la propia Casa Blanca. Las cintas demostraron que el presidente había participado en el encubrimiento. Aquello que sus defensores llamaban campaña mediática terminó documentado con la voz de quienes intentaban esconderlo. Nixon renunció en agosto de 1974 ante la amenaza de destitución. Watergate confirmó que un gobierno podía utilizar recursos del Estado contra adversarios políticos y después construir una mentira pública para proteger al presidente. La conspiración fracasó porque periodistas, jueces, funcionarios y legisladores siguieron investigando. Pero durante meses, quienes decían que el escándalo alcanzaba la cima del poder fueron tratados como enemigos políticos. Número 1. La vigilancia masiva de la NSA. Durante años, activistas advirtieron que las agencias de inteligencia podían estar acumulando información sobre llamadas y comunicaciones de millones de personas. La idea parecía demasiado grande. ¿Cómo podría un gobierno registrar datos a semejante escala sin reconocerlo? En 2013, las filtraciones de Edward Snowden revelaron programas secretos de vigilancia. Entre ellos se encontraba la recopilación masiva de registros telefónicos bajo la sección 215 de la Ley Patriota. No se almacenaba necesariamente el contenido de cada llamada, pero sí metadatos capaces de mostrar quién contactó con quién, cuándo y durante cuánto tiempo. También se conocieron sistemas relacionados con comunicaciones de Internet y cooperación obligada o secreta con compañías tecnológicas. El gobierno defendió los programas como herramientas contra el terrorismo, mientras organismos de supervisión cuestionaron su base legal, utilidad y efectos sobre la privacidad. La recopilación masiva de registros telefónicos terminó siendo modificada y posteriormente cerrada. Aquello que había sido descartado como paranoia digital quedó confirmado por documentos oficiales y debates públicos. Estas 5 historias no prueban que toda teoría conspirativa sea verdadera. Tampoco convierten cualquier coincidencia en evidencia. Demuestran algo más incómodo. Instituciones poderosas pueden mentir, experimentar, infiltrar, vigilar y encubrir durante años. La diferencia entre investigar y caer en la fantasía está en las pruebas. MKUltra dejó archivos. Tuskegee dejó víctimas y registros. COINTELPRO dejó memorandos. Watergate dejó cintas. La vigilancia masiva dejó órdenes judiciales, informes y documentos filtrados. Por eso, cuestionar al poder no es absurdo. Lo peligroso es decidir la conclusión antes de encontrar evidencia. Una conspiración real no necesita símbolos escondidos ni fotografías borrosas. Necesita personas con poder, objetivos compartidos, secretos y mecanismos para silenciar. La historia demuestra que algunos secretos finalmente salen a la luz, pero también deja una pregunta perturbadora. Si conocemos estas operaciones porque alguien encontró documentos, habló o filtró información, ¿cuántas conspiraciones reales siguen enterradas en archivos que todavía nadie ha abierto? Durante décadas, el cambio climático ha sido presentado como una de las mayores amenazas para la humanidad. Gobiernos, científicos y organismos internacionales advierten sobre temperaturas crecientes, deshielo, sequías, incendios y aumento del nivel del mar. Pero alrededor de este tema también nació una sospecha. ¿Nos cuentan toda la verdad o el miedo climático está siendo utilizado para controlar a la población? Las teorías negacionistas no forman un solo bloque. Algunas niegan el calentamiento, otras lo aceptan, pero lo consideran natural o exagerado para justificar impuestos, restricciones y negocios. Uno de los argumentos más repetidos afirma que el clima siempre ha cambiado. Es cierto, la Tierra atravesó glaciaciones, periodos cálidos y transformaciones mucho antes de la industria moderna. Sin embargo, esa verdad no demuestra que el calentamiento actual sea natural. Los científicos estudian la velocidad del cambio, sus causas físicas y la huella química de los gases acumulados en la atmósfera. El dióxido de carbono retiene parte de la radiación infrarroja que la Tierra devuelve al espacio. Este efecto invernadero se conoce desde el siglo XIX. El problema es que la quema de carbón, petróleo y gas ha aumentado los gases que lo intensifican.
Los negacionistas señalan volcanes y actividad solar, pero las emisiones humanas anuales son mucho mayores que las volcánicas, y la actividad solar no explica el patrón observado. La atmósfera baja se calienta mientras las capas superiores se enfrían. Otra sospecha nace de los modelos climáticos. Se dice que son programas manipulables y que sus predicciones fallan. Es verdad que ningún modelo reproduce cada nube, tormenta o año futuro con precisión absoluta, pero los modelos no son bolas de cristal. Utilizan leyes físicas para calcular tendencias bajo distintos escenarios. Muchos modelos antiguos anticiparon correctamente el calentamiento general cuando se comparan con las emisiones que realmente ocurrieron. Entonces aparece una de las frases favoritas. Si no pueden predecir el tiempo de la próxima semana, ¿cómo pueden saber el clima de varias décadas? Tiempo y clima no son lo mismo. Nadie puede decir qué día exacto lloverá dentro de 30 años, pero sí calcular que el verano suele ser más cálido que el invierno. El clima estudia promedios, patrones y probabilidades a largo plazo, no el estado exacto de una tarde. También se utilizan inviernos fríos y nevadas intensas como supuesta prueba de que el calentamiento es falso. Sin embargo, una ola de frío local no contradice la tendencia global. Mientras una región experimenta temperaturas bajas, el planeta completo puede mantener un promedio elevado. Confundir un episodio local con el sistema mundial es como negar que una persona tiene fiebre porque una de sus manos está fría. La teoría más conspirativa asegura que científicos de todo el mundo alteran datos para conservar empleos y financiamiento. Pero las mediciones no proceden de una sola institución. Universidades, agencias, barcos, satélites, estaciones meteorológicas y observatorios de países rivales registran cambios compatibles. Para falsificar el calentamiento sería necesario coordinar durante décadas a miles de especialistas, gobiernos enemigos y equipos independientes. Eso no significa que las instituciones sean incapaces de exagerar, cometer errores o utilizar el miedo. Políticos pueden presentar cualquier desastre como prueba definitiva. Empresas pueden vender productos verdes mientras continúan contaminando. Fondos de inversión pueden convertir la transición energética en oportunidad de lucro, y gobiernos pueden diseñar impuestos injustos que afectan más a quienes tienen menos. Aquí es donde la desconfianza encuentra terreno fértil. Si grandes corporaciones responsables de emisiones se presentan después como salvadoras del planeta, la sospecha resulta comprensible. Algunas petroleras conocían desde hace décadas los riesgos asociados a sus productos, mientras financiaban mensajes destinados a sembrar dudas. La manipulación existió, pero en muchos casos fue utilizada para retrasar la acción climática, no para fabricar el calentamiento. También se habla de un supuesto plan para prohibir viajes, carne, automóviles y propiedad privada. Existen propuestas reales para reducir emisiones y cambiar sistemas de transporte o alimentación, pero no demuestran un mando secreto mundial. Cada política debe evaluarse por separado: quién la diseña, quién paga, quién obtiene beneficios y si realmente reduce emisiones. La ciencia no afirma que cada huracán, incendio o sequía sea creado por el cambio climático. Estudia cómo el calentamiento modifica probabilidades e intensidad. No inventa todos los desastres, pero puede cargar los dados. La evidencia más sólida no depende de una fotografía dramática. Incluye el aumento sostenido de gases de efecto invernadero, el calentamiento de océanos, el retroceso de glaciares, la pérdida de hielo, el ascenso del nivel del mar y los cambios observados en numerosas regiones. El IPCC concluye que la influencia humana ha calentado de forma inequívoca la atmósfera, el océano y la tierra. ¿Nos mienten entonces? En ocasiones, dirigentes, empresas y medios simplifican el problema, usan titulares alarmistas o esconden intereses económicos. Pero descubrir oportunismo alrededor de una crisis no significa que la crisis sea inventada. Una enfermedad puede ser real aunque alguien gane dinero vendiendo su tratamiento. La verdadera conspiración podría no consistir en científicos fabricando temperaturas, sino en actores poderosos que convierten la confusión en un negocio. Unos exageran para obtener control o ganancias, otros niegan para proteger industrias. En medio queda una población obligada a elegir entre mensajes diseñados para despertar miedo. Cuestionar políticas climáticas es legítimo, pedir transparencia también. Lo que no es razonable es ignorar décadas de mediciones porque una nevada apareció en televisión o porque un político hipócrita viajó en avión privado.
Quizá la pregunta correcta no sea si todo el cambio climático es una mentira, sino quién usa una realidad científica para aumentar su poder y quién usa la duda para evitar responsabilidades. Porque cuando el planeta se convierte en campo de batalla político, la verdad queda atrapada entre dos propagandas. Y mientras discutimos si el incendio existe, quienes controlan el combustible continúan decidiendo cuánto humo estamos dispuestos a respirar. Y eso incomoda mucho al poder.